En un pequeño pueblo llamado San Esteban, rodeado de viñedos y suaves colinas cubiertas por una bruma matutina, vivía Carla, una joven que acababa de cumplir los 18 años. Era hija única de una familia sencilla y cariñosa. Su madre, Isabel, profesora de literatura en la escuela local, y su padre, don Manuel, entrenador de fútbol y el hombre más generoso que conocía. Carla siempre se había sentido especial, pero también un poco sola. Desde que tenía 14 años, Carla sentía una fascinación profunda por los animales, en especial por los perros. Todo comenzó una tarde en la que vio un documental sobre la relación espiritual entre los humanos y los perros en las aldeas de Galicia. Aquella conexión le caló hondo y soñaba con tener un perro grande, noble y protector que la acompañara en sus días solitarios. Un sábado soleado de primavera, sus padres la sorprendieron con una visita a un refugio animal cerca de la ciudad de Segovia. Entre todos los perros, Carla vio a uno que parecía sacado de un cuento, un mastín español de pelaje blanco con manchas beige, ojos dorados y un porte majestuoso. Se llamaba León, y desde el primer instante que lo abrazó, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Llevaba un vestido vaporoso con estampados de lavanda, sandalias sencillas y su cabello castaño recogido en una trenza suelta que bailaba con el viento. León la olfateó con delicadeza y meneó la cola, sellando un pacto silencioso que nunca se rompería. Los días que siguieron fueron mágicos. Por las tardes, se tumbaban juntos en el sofá de la casa, donde el aroma a bizcocho de limón recién horneado y canela llenaba el aire. León apoyaba la cabeza en el regazo de Carla mientras ella jugaba con su pelaje espeso y suave. Aprendió rápido a obedecer órdenes simples, pero lo que más sorprendía era su capacidad para comprender los silencios de Carla. Cuando ella se sentía triste, él se acercaba sin hacer ruido, rozando su rostro con el hocico como si supiera lo que pasaba en su corazón. Una tarde de otoño, mientras el sol pintaba de oro los árboles del parque que bordeaba el río Eresma, Carla vestía su vestido azul celeste favorito, adornado con delicados bordados en el bajo, y unos pendientes de plata que su madre le había regalado. León corría a su lado, lleno de energía, cuando de repente se detuvo, erguido y tenso, mirando hacia la orilla contraria donde una galga blanca paseaba con su dueño. Sin aviso, León salió disparado, y ella gritó su nombre, pero el viento se llevó su voz. Corrió tras él, tropezando con las hojas húmedas y casi cayendo. Cuando León finalmente se detuvo, la miró con una expresión extraña, mezcla de culpa y confusión. Aquella imagen quedó grabada en la mente de Carla como el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir con un camisón blanco de algodón bordado, el pelo aún húmedo, León se tumbó a los pies de su cama. La luz cálida de una lámpara iluminaba apenas la habitación, y al acariciar su lomo, Carla notó que temblaba, no de frío, sino como si aquel contacto hubiera despertado algo oculto. Sus ojos, intensos y fijos en ella, parecían observar cada movimiento con una concentración casi humana. En la penumbra de la habitación, una energía nueva se instaló, suave pero inquietante, haciendo que Carla sintiera que ya nada sería igual. León ya no era solo un perro, era un misterio que empezaba a envolverla, y ella, sin saberlo, estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar esa conexión. Y justo cuando pensaba que la noche revelaría sus secretos, un sonido inesperado rompió el silencio. ¿Quién o qué acechaba en la oscuridad del bosque cercano? Al amanecer en San Esteban, Carla despertó con la luz tenue colándose por las cortinas bordadas que su abuela había tejido años atrás. Su camisón blanco, ligeramente caído sobre un hombro, dejaba entrever la suavidad de su piel bronceada por el sol de primavera. León estaba a su lado, sentado con esa mirada penetrante que ya le resultaba familiar, pero que ahora parecía esconder algo más profundo, una historia sin contar. Esa mañana, el aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Carla decidió salir a pasear junto a León por el sendero que serpenteaba entre los viñedos que rodeaban el pueblo. Lucía un vestido largo de lino color lavanda, con mangas que acariciaban sus muñecas y un delicado lazo que ceñía su cintura, resaltando su figura esbelta. Sus sandalias de cuero marrón crujían suavemente al caminar, mientras su cabello, suelto y con ondas naturales, se mecía al ritmo del viento. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella reposaba sobre su clavícula, brillando tenuemente con la luz del sol. León caminaba a su lado con paso firme, pero a veces se detenía, olfateando el aire con atención, como si percibiera algo que Carla no podía ver. En un claro cubierto por amapolas rojas, León se paró de repente, erguido, y emitió un suave gruñido.
Carla se acercó despacio, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Allí, entre las flores, encontró unas huellas frescas, grandes y profundas, que no pertenecían a ningún animal conocido del lugar. ¿Un oso?, bromeó Carla, aunque sabía que en aquella zona no había osos desde hacía décadas. Aunque con lo que comes, León, igual vienes a pedirle comida. León ladeó la cabeza, casi como si entendiera el chiste, y Carla sonrió. Pero la sensación de misterio no la abandonaba. Decidió seguir el rastro, y León la llevó hasta la vieja cabaña abandonada al borde del bosque, donde las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y las ventanas, rotas, dejaban entrar ráfagas de viento frío. Carla se acercó con cautela, el vestido rozando las piedras del suelo, y notó que la puerta estaba entreabierta. León se quedó firme, sus ojos dorados brillando con intensidad. De repente, un susurro, apenas audible, recorrió el aire, como si la propia cabaña estuviera viva y respirara. ¿Hola?, preguntó Carla, con voz entre temblorosa y valiente. ¿Hay alguien ahí? Nada respondió, solo el eco de sus palabras. León, entonces, dio un paso adelante y empujó la puerta con el hocico, abriéndola lentamente. Un olor a humedad, tierra y algo indefinible llenó la estancia. Carla entró, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. En el centro, sobre una mesa vieja y cubierta de polvo, yacía un objeto envuelto en tela oscura. Ella lo tomó con cuidado y, al desplegarlo, descubrió un amuleto antiguo tallado en madera, con símbolos que parecían contar una historia olvidada. León se sentó a su lado, mirando el amuleto con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Qué es esto, León?, susurró, acariciando su cabeza. ¿Es para ti o para mí? En ese instante, un ruido seco detrás de ellos hizo que ambos se giraran. La puerta se cerró de golpe, dejando la cabaña en penumbra, y un frío inexplicable se apoderó del lugar. Carla sintió que algo antiguo y poderoso acababa de despertar, y que su vida en San Esteban jamás volvería a ser la misma, y mientras León gruñía suavemente, sus ojos brillando en la oscuridad, una voz susurrante parecía recorrer las paredes. El vínculo está sellado, pero el precio aún no ha sido pagado. ¿Quién había dejado aquel amuleto en la cabaña? ¿Y qué secretos ocultaba? Esa noche, en la oscuridad, Carla supo que el verdadero misterio apenas comenzaba. Las semanas siguientes en San Esteban parecían transcurrir con normalidad, pero para Carla todo se había transformado en un juego de sombras y susurros. Por las mañanas, su reflejo en el espejo mostraba a una joven de ojos grandes y oscuros, que a veces parecían perderse en un abismo invisible. Su piel, ligeramente bronceada, contrastaba con el vestido de lino blanco con bordados sutiles que solía llevar para las clases en el colegio del pueblo. Su cabello, siempre cuidadosamente peinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un delicado colgante de plata en forma de luna adornaba su cuello, un regalo de su abuela que ahora parecía cargar con un significado mayor. León, por su parte, permanecía más cercano que nunca, como si su cuerpo fuera un escudo contra las sombras que se cernían sobre Carla. Sus ojos dorados seguían brillando con esa mezcla inquietante de ternura y misterio, y sus movimientos eran gráciles, casi felinos, cuando caminaba a su lado, una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban el pueblo, Carla decidió visitar la biblioteca municipal para buscar respuestas sobre el amuleto. Vestía un vestido azul marino ajustado que resaltaba su figura y unas botas de cuero marrón que hacían crujir las hojas secas bajo sus pasos. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto el cuello y el collar que parecía vibrar suavemente contra su piel. Al entrar, el aroma a libros antiguos y madera pulida la envolvió. Don Ramón, el bibliotecario, un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa socarrona, la saludó con un guiño. Veo que traes curiosidad, Carla. ¿Otra vez buscando secretos?, bromeó mientras le entregaba un tomo polvoriento. Aquí tienes historia local, leyendas y un poco de magia para animar el día. Carla sonrió, agradecida. Pasó horas entre páginas amarillentas, descubriendo relatos sobre antiguos pactos entre humanos y animales en la zona, historias de guardianes y símbolos olvidados. Cada detalle parecía conectar con el amuleto que ahora llevaba escondido en el bolsillo. Al salir, el cielo se había cubierto de nubes grises, y una brisa fría agitaba las hojas de los árboles. León la esperaba afuera, impaciente, con la cola moviéndose lentamente. Vamos, chico, dijo Carla, acariciando su cabeza. Parece que tenemos mucho que descubrir. Pero mientras caminaban hacia casa,
un ruido extraño en el bosque cercano los hizo detenerse. León se volvió rígido, enseñando los dientes con un gruñido profundo. Carla, sintiendo el corazón acelerado, vio entre las sombras una figura que desapareció rápidamente entre los árboles. ¿Alguien nos sigue?, susurró, apretando la mano sobre el amuleto. Esa noche, en la habitación apenas iluminada por la luna, Carla notó que León se comportaba de manera extraña. Se acercó y, al acariciarlo, sintió una corriente cálida recorrer su brazo, como si el perro le transmitiera un mensaje sin palabras. Sus ojos brillaban con una intensidad que rozaba lo humano, y por un instante, Carla tuvo la sensación de que León intentaba decirle algo urgente. El silencio se rompió con un suspiro profundo, y en la penumbra, un pensamiento cruzó la mente de Carla. Aquel vínculo era más fuerte de lo que imaginaba, pero también más peligroso. ¿Quién era la figura que los acechaba? ¿Qué secretos guardaba el amuleto? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta Carla a llegar para proteger lo que ya no era solo un perro, sino parte de su alma? Mientras las sombras se alargaban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si León no era el único guardián en San Esteban? La llegada del invierno cubrió San Esteban con un manto grisáceo, y el viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que la vieja casa de Carla crujiera como si sus muros susurraran secretos antiguos. Esa noche, la joven vestía una bata de terciopelo azul oscuro que ceñía su cintura y caía ligera hasta sus rodillas, dejando entrever unas medias de encaje negro que provocaban un sutil juego de sombras sobre su piel clara. Sus pies, descalzos, se apoyaban sobre la alfombra tejida a mano, mientras sus largos cabellos negros caían en ondas suaves sobre sus hombros, atrapando la luz tenue de la chimenea. León, siempre a su lado, parecía más imponente que nunca. Su pelaje blanco y beige brillaba bajo el fuego, y sus ojos dorados reflejaban una inteligencia que rozaba lo sobrenatural. Cuando Carla se sentó en el sillón, él se acomodó a sus pies, apoyando la cabeza en su regazo, y ella comenzó a acariciar su lomo con dedos delicados, sintiendo como cada latido de su corazón se sincronizaba con el suyo. De repente, un ruido sutil proveniente de la puerta llamó su atención. Carla se levantó lentamente, dejando caer la bata para revelar un vestido de seda burdeos, ajustado al cuerpo y con un escote discreto que insinuaba sin revelar, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa nerviosa. Sus pendientes de plata centelleaban con cada movimiento, y un ligero perfume a jazmín y madera flotaba en el aire. Al abrir la puerta, se encontró con don Fernando, un anciano del pueblo conocido por sus historias sobre la brujería y las leyendas de la comarca. Su mirada era penetrante, y llevaba un abrigo grueso que apenas ocultaba un medallón similar al amuleto que Carla había encontrado. «He venido a advertirte, Carla», dijo con voz grave, entrando sin invitación. «Ese amuleto no es un simple objeto, es la llave a un mundo que pocos pueden entender». Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «¿Qué mundo?», preguntó, mientras León gruñía abajo, mostrando sus colmillos. «¿Por qué siento que todo esto me supera?». Don Fernando suspiró y se sentó frente a ella, observando al perro con respeto y un dejo de temor. «León no es solo un perro, como ya sabes. Es un guardián, un ser que ha protegido esta tierra durante siglos. Pero con el amuleto, el vínculo entre vosotros se ha fortalecido, y eso atrae la atención de fuerzas oscuras. Hay quienes quieren romper ese equilibrio y tomar lo que no les pertenece». Carla apretó el medallón entre sus dedos, sintiendo como una energía vibraba en su interior. «¿Y qué debo hacer?», susurró. «No quiero perderlo, pero tampoco quiero que esto nos destruya». Don Fernando la miró fijamente y, con una sonrisa torcida, añadió: «Quizá deberías empezar por descubrir qué secretos guarda realmente tu familia, porque en San Esteban, las raíces son más profundas y oscuras de lo que imaginas». León se levantó y se acercó a Carla, rozando su pierna con el hocico, como ofreciéndole consuelo. Ella lo miró, y por un instante, sus ojos se encontraron con una intensidad casi humana, como si él supiera que la verdadera prueba apenas comenzaba. En ese silencio cargado de misterio, una sombra cruzó la ventana, y un susurro helado parecía repetir una palabra prohibida: «Alianza». ¿Quién acechaba en la oscuridad? ¿Qué secretos familiares había guardado Carla sin saberlo? Y, sobre todo, estaba preparada para enfrentar el destino que León y ella compartían. La noche en San Esteban estaba lejos de terminar, y la historia apenas comenzaba a desplegar sus verdaderas garras. La madrugada en San Esteban llegó con un silencio inquietante, solo roto por el crujir de las hojas secas y el susurro del viento entre los pinos. Carla,
Vestida con un camisón de satén blanco que rozaba su piel con delicadeza y unas pantuflas de terciopelo color crema, caminaba descalza por el pasillo de su casa. Su cabello, suelto y lleno de ondas naturales, caía sobre sus hombros dejando al descubierto la curva suave de su cuello, donde el colgante en forma de luna parecía latir con una luz propia. León la seguía paso a paso, sus ojos dorados brillando en la penumbra. Se movía con una elegancia silenciosa, casi felina, y cada vez que rozaba su piel con el hocico, Carla sentía un cosquilleo eléctrico que recorría su espalda. Aquel vínculo invisible entre ellos crecía, profundo y misterioso. De repente, un sonido extraño proveniente del exterior rompió la calma. Carla se asomó por la ventana y vio una figura encapuchada que avanzaba entre los árboles, su silueta recortada contra la luna llena. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sin pensarlo, agarró a León del collar. «No te muevas», susurró, con el corazón latiendo rápido. Algo está pasando. La figura se detuvo frente a la casa, y con un movimiento rápido, dejó caer la capucha revelando un rostro conocido. Era Martina, la joven bibliotecaria del pueblo, cuyos ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Carla, hay algo que debes saber», dijo Martina, entrando sin esperar invitación. «Lo que llevas en ese amuleto no es solo historia, es poder. Y hay quienes harán cualquier cosa para arrebatártelo». Carla, aún sorprendida, sintió como León se tensaba a su lado, las orejas erguidas y el cuerpo listo para defenderla. «¿Quién?», preguntó, con voz firme pero temblorosa. Martina suspiró y se acercó, dejando caer un libro antiguo sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de símbolos y relatos sobre la alianza, un pacto ancestral entre guardianes y humanos, un secreto que había protegido al pueblo durante generaciones. «El amuleto es la clave para mantener el equilibrio», explicó. «Pero también es un imán para la oscuridad. Por eso don Fernando te advirtió. No estás sola, pero el peligro está más cerca de lo que imaginas». Carla miró a León, que la observaba con una intensidad casi humana, como si entendiera cada palabra. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó, apretando el colgante contra su pecho. Martina la tomó de la mano y, con una sonrisa triste, respondió: «Prepararte. Porque la noche en San Esteban está a punto de cambiar para siempre». En el silencio que siguió, un suspiro profundo pareció recorrer las paredes, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién sería el próximo en cruzar esa puerta y desvelar los secretos que el viento llevaba susurrando desde hacía siglos?